Infe- de infectología pediátrica, de ALAPE, gran amigo y conocido por todos ustedes. Así que le damos la bienvenida al doctor Carlos Torres. La doctora Cristina Mariño nos iba a acompañar para hablarnos de un tema súper importante del que vamos a hablar más adelante, porque queremos mostrar unas nuevas cosas que van a salir con la aplicación que están haciendo con el doctor Iván Felipe Gutiérrez, y para hablar de unas cosas nuevas que tenemos que hablar de polio. Así que vamos a programar otro webinar con ella más adelante. Por eso no nos está acompañando el día de hoy. Pero apenas tengamos la información, les decimos cuándo va a ser, porque va a ser más bien cerca. Queremos darle las gracias a nuestro fondo financiador, a Pfizer PTC, en el fondo financiador en categoría diamante, por permitirnos estos espacios sin conflicto de interés, y a la categoría oro, a Ultragenyx, Boarón y Carnot, que nos acompañan desde este año en esta categoría. Queremos anunciarles, mañana vamos a tener nuestro espacio hablando con mi pediatra, que me parece súper importante para que compartan el link con sus, si podemos poner el link acá en el chat, alguna de las dos, por favor, eh, para que lo compartan con sus pacientes. El miércoles a las 7 de la noche, el doctor John Camacho va a estar hablándoles de pantallas en la infancia y va a estar moderando la doctora María Lucía Mesa, así que mañana bienvenidísimos. Y la semana entrante en el webinar vamos a estar hablando de dermatitis atópica, eh, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bienvenidos, bienvenidos todos, y vamos a darle pues campo aquí al doctor Carlos. Bienvenido tú. Qué dicha poder estar acá compartiendo pantalla, y quiero que como que hablemos de ese impacto de la vacunación neumocóxica en nuestro escenario de Colombia, pero mirar qué ha pasado como de ese impacto de las vacunas de neumococo a nivel global, cómo vamos a nivel regional, qué desafíos hemos tenido, y cómo ves tú la situación, Carlos. Bienvenido. Hola Marisabel, gracias a todos. Un placer estar acá con ustedes, compartiendo algunas cositas de neumococo. Algunos me dicen, bueno, pues neumococo debe ser como lo mismo de siempre. Y le contaba yo a María ahí cuando estábamos cuadrando esta invitación, a la que me siento muy honrado, que el 90% de lo que les voy a mostrar hoy es nuevo. Y son cosas o que se han publicado o que se han presentado este año. Así que neumococo tenemos para rato, y pues es bueno que hayamos hecho el cambio vacunal, pero tenemos amenazas y desafíos y muchas barreras que superar en esto. Entonces, si quieres, yo quisiera compartir, pero a ver, ¿dónde comparto acá? Porque tengo en Zoom, no me sale compartir. A Tienes que ver, tener la flechita. compartir pantalla, sí, ya lo tengo, pero está inhabilitado. ¿Le ¿Quieres? puedes habilitar, por ¿Claro? favor, al doctor para que pueda compartir su pantalla, Adriana? Ya está habilitado. ¿Ya? Gracias. Entonces vamos a intentar. A ver, ¿dónde estamos compartido? No. Aquí. Bien, entonces entremos a esta. Porque tú me preguntabas, ¿la están viendo? Sí, perfecto. Bien, tú me preguntabas un poquito sobre el impacto. Esta es una de las diapositivas viejas. Y aunque está publicado en el 2018, lo que mira esto, y por eso lo subrayo acá, es el impacto temprano de la vacunación neumocóxica conjugada, sea con 7, con 10 o con 13, en ese momento en menores de 5 años, al 2015. Para ponernos en contexto, apenas llevaríamos ahí en ese momento 3 a 4 años de estar aplicando la vacuna. Esto es en el mundo entero. Y entonces aquí hay dos cosas por ver. Primero, la disminución o la reducción en muertes comparando con el año 2000 de más del 50%. Disminución en neumonías de todo tipo del 37%, en neumonía severa del 34%, en meningitis del 19%. O sea, es en un impacto temprano. Pero mucho ha pasado desde 2015 para acá. Entonces, tal vez mostrar, vamos a estar mirando cosas de Colombia, de Latinoamérica, de países más desarrollados. Entonces, esto es lo último que han publicado los americanos. Fíjense ustedes que tenemos del 2007 al 2021
Muchos de ustedes dirán, pero Prevenar 7 está desde el 2000. Evidentemente aquí solamente se está mirando cuando ya habíamos tenido el impacto de Prevenar 7. Y ellos en el 2010 introducen Prevenar 13 o PSB 13. O sea que nosotros nos atrasamos 12 años. Ahorita les cuento por qué esa cifra es importante. Y entonces vean ustedes cómo la caída de todas las IPD, recuerden, es enfermedad neumocóxica invasiva o ENI. Y fíjense ustedes cómo cae en azul y lo mismo en rojo, que son los serotipos de PSB13 con 6C, con un pequeño aumento de no PSB13. Esa siempre la traigo porque cuando hablemos de reemplazo de serotipos, también he oído el comentario, pero es que ponemos una vacuna para que aparezcan otros serotipos y entonces nunca se logrará el control. Es cierto que aparecen serotipos generados por la presión vacunal, pero miren lo que les escribí ahí. La enfermedad residual es 4 a 5 veces menor en el 2021 comparada con el 2007 y casi 12 veces menor comparada con el 2000. O sea, la caída ha sido impresionante. Ahora, esos son los americanos. Les dirán, bueno, pero muéstreme algo de nosotros. Esto está publicado también en el 2018 y es en las Américas, en niños de 2 meses a 59 meses. Y miren los casos todavía de enfermedad residual que quedan. Lo que quiero hacer énfasis acá, esta diapositiva está en incidencias, en número de casos y está enfermedad invasiva como neumonía, meningitis y no neumonía, no meningitis. Y lo que quiero que vean, y aquí hay un error, 95 no puede ser, es 94-95 de casos totales y severos son neumonía y 81% de las muertes. O sea, el impacto importante es neumonía. Por supuesto que no queremos que haya sepsis, ni pericarditis, ni meningitis. Ahora hablaremos más tarde de otitis, pero aquí lo clave es apuntarle a la neumonía. Y miren lo que ha pasado en Latinoamérica o lo que pasaba apenas al 2015 en la tasa de caída de neumonía por neumococo por país. Ahí está Colombia, está como de amarillo aquí al lado izquierdo donde dice tasa menor de 500. Y lo que quiero que vean con diferencias importantes en las tasas en el 2000 es cómo cayó en un porcentaje o en una proporción muy importante en la mayoría de países. Otros países como Dominicana, Guatemala, Haití, Venezuela, Bolivia no han tenido la misma suerte hasta ese momento. Y esto también está nuevo. Esto, de hecho, lo acaban de presentar ahorita el febrero 22 en la reunión de ACIP, donde se ve la reducción en la incidencia de neumonía de toda causa en Estados Unidos post-introducción de PCV13. Miren ustedes, mírenlo como pediatras, pero también como administradores, como salubristas, que nos digan que una vacuna disminuye neumonía de toda causa, no solo neumocóxica. Y entonces la caída es del 17 al 35% de todas las neumonías. Y ahorita veremos más adelante el impacto que tiene con los virus. Pero caída del 40 al 51% de neumonía neumocóxica en menores de un año es muy, muy importante. Y si resumen este slide resume el impacto, o sea, esta parte buena, en enfermedad neumocóxica invasiva acá al lado izquierdo, donde en diferentes países del mundo, y miren que hay países europeos, asiáticos y africanos, e incluso Oceanía, caídas del 60-82% de enfermedad neumocóxica invasiva. Neumonía en 23 a 51, muy parecido a lo que los americanos vieron, y otitis media, del cual decía hay tiempo, lo tocamos más tarde, Mariaí, de un 41 a 60. Esto para los mayores que están acá oyéndonos, ustedes se acordarán que en el 2000 cuando se lanza Prevenar 7 nos decían, muy buena para enfermedad invasiva, muy regular para neumonía e irrelevante para otitis media. Eso cambió completamente. Miren la cantidad de referencias que les he puesto en los slides, por lo menos de esos papers. O sea, es un impacto muy grande sobre las tres condiciones. Y sea PSB10 o PSB13, ustedes ven en esta diapositiva, en el cuadrado verde, PSB10, y en PSB13 en el azul, o sea, al izquierdo PSB10, al derecho PSB13. Son los países en los que por años se ha estado usando cualquiera de estas vacunas. En la parte de arriba vean niños menores de 5 años y abajo adultos mayores de 65 años. Y sea cualquiera de las dos vacunas, el impacto ha sido sustancial después de 7 años de usarlas, con disminuciones que van por encima del 95% en menores de 5 años por enfermedad para los serotipos vacunales
y del 74 al 92 en mayores de 65 años. Ese impacto fue rápido. Miren la caída de las curvas y se espera que continúe disminuyendo. Ahora, que quede claro, lo que estamos diciendo no es que sean iguales, es que para los serotipos PSB10, pues la PSB10 es perfecta, con caídas del 90 y pico %. Para los serotipos PSB13, la PSB13 es perfecta, pero con contadas excepciones no hay protección cruzada de una para el otro o de un serotipo para el otro. Marisabel, hasta ahí venía la parte buena, pero tú me preguntabas qué desafíos hay. Y tal vez en un minuto te les planteo estos desafíos que son muy tristes todavía. Este es el número de niños menores de 5 años que se mueren anualmente en el mundo por enfermedades prevenibles por vacunas. En general, 1.5 millones. Y miren las referencias. Esto es 2019-2020 o presentado ahorita en Lisboa en mayo en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica. Esa diapositiva, de hecho, la saqué de la presentación de Keith Klugman. O sea, en el mundo, más de 370,000 niños siguen muriendo por enfermedad neumocóxica. Si pusieron cuál es la pura primera diapositiva que presenté, eran 850,000 en el 2000. Vamos en la mitad o un poquito menos, pero todavía sigue siendo inaceptable. Y de ese 1,500,000 que se mueren por cualquier enfermedad inmunoprevenible, la mitad son niños cero dosis, que es un término que se ha acuñado recientemente que significa aquellos niños que no tienen antes del año ninguna dosis de ninguna vacuna. Son casi 800,000 niños en el mundo. En Colombia hay como 70,000. No es el propósito de esa charla, pero tal vez algún día lo podemos hablar. Y de estos niños cero dosis, el 32% son por neumococo, el 30% por rotavirus. Miren los hemófilos, siguen siendo muy importantes cuando no se vacuna. Es el 13% de las muertes. Pertusis, tétano neonatal y sarampión, por supuesto, pero esta diapositiva es muy importante porque este es un experimento terrible de la vida real cuando uno ve que en plena época de vacunas un niño no se vacune. Esto es de lo que más mueren los niños que no tienen ninguna vacuna. Y la razón de esto es que no todos los países tienen PCBs. Tal vez uno ve América, casi todos los países, con excepción de Venezuela, que la tiene muy, digamos, a veces hay, a veces no hay, ahí la ven en gris, pero todos los demás tienen en verde, pero los países que están en gris no tienen PCBs. Mire China, con la cantidad de niños que debe haber, miren Egipto, Tailandia, y otros países en África que están en amarillo, que están planeando introducirla, de forma que 15% de los países no ha introducido las PCB10, pero lo grave ni siquiera es eso. Lo grave es que entre 55 y 60% de los niños no están vacunados y 35% de niños del mundo no tienen acceso. ¿Cómo es eso? Si solo 15% de países no tienen vacuna y 85% sí tienen. Porque China, porque Egipto, porque Tailandia y porque extensas porciones de la India no tienen vacunas PCBs. Y entonces ustedes vean el porcentaje de niños. O sea, hay más niños en el mundo no vacunados para neumococo que vacunados. Una historia muy diferente de la que vive Latinoamérica. Pero para no quedarnos pensando que aquí todo es color de rosa, miren la heterogeneidad vacunal en Colombia. Este es un estudio que se publicó en Archives of Disease en niños, pero esto es publicado de un grupo de la Santa Fe, muy buen estudio. Esto lo publicaron durante la pandemia, en el 2021. Pero lo que muestra esto es la gran diferencia en el acceso a vacunación que hay en Colombia. Aquí en Colombia ahorita podemos decir, neumococo está en el 89%, pero depende, porque miren la Amazonía, miren la región andina, miren Bogotá, lo que estamos viendo en ese porcentaje que se ve en el eje X, en el eje Y, es la diferencia entre las tasas de vacunación entre el 2019 y el 2020 que llega la pandemia. O sea, ¿qué tanto afectó la pandemia? En este caso puse la de menores de 12 meses, pero en este paper hay de niños de 12 a 24. Pero miren que Bogotá lo afectó como en un 5 a 10%, o sea, hubo 5 a 10% menos de cobertura, que fue muy grave en el 2020 referente al 19. Pero miren en el Amazonas, 30% de diferencia, ni en África. Miren los llanos orientales, miren el Pacífico. Entonces, la diferencia en caídas de cobertura vacunal en el país, hay como 5 países diferentes. Y sabemos perfectamente que eso pasa en Bogotá de acuerdo a localidad. Y el último punto de desafío que quiero hacer, María Isabel, es lo que acabo de decir, que nos demoramos 12 años en tener PCB13 en Colombia. Ustedes dirán, bueno, somos países pobres. No, pero
A Argentina la tuvo 2 años después de Estados Unidos, Uruguay la tuvo 2 años después, prácticamente toda Latinoamérica. Nosotros sabemos esa historia que pasó. Pero más que hablar de eso, es que no vuelva a pasar. Ni con la vacuna de dengue, ni con la de virus sincitial, ni con los nuevos neumococos, ni con la que venga. O sea, las vacunas tienen que estar en acceso más rápidamente. Entonces, miren, como yo titulo esta diapositiva, la inequidad en la disponibilidad de vacunas en países de bajos y medianos ingresos, que es donde más se necesita. El lado izquierdo es la introducción de Haemophilus influenza. Y mire dramáticamente cómo la mayoría de países pobres introdujeron Haemophilus influenza en 2007-2009. Pues sin ir más allá, nosotros acabamos de poder reintroducir la de los 18 meses, que cuánto tiempo no llevábamos diciéndolo. Pero tal vez acá, al lado derecho, ven la demora en introducción, de acuerdo al ingreso de los pacientes. HIC es High Income, LIC es Low Income, en neumococo y en rotavirus. Por lo menos 7 a 10 años en introducción. Entonces, digamos que eso sería como la primera parte, María, y que yo quisiera enfatizar en respuesta pues a tu pregunta. Es un tema súper importante porque viene la otra parte que me parece importantísimo de hablar, porque cuando tú ya muestras ese impacto y ya sabemos que las vacunas sirven y funcionan y que las tenemos disponibles, el impacto de las bajas coberturas vacunales, como nombraste, que nos pasó en la pandemia, pero que es un efecto que no necesariamente es, o que no solamente es de la pandemia, sino que viene mucho más allá de eso, que tiene que ver con lo que ha pasado en esta época post-pandemia, en donde tenemos coberturas vacunales que no están tan chéveres. ¿Y qué va a pasar entonces con la inmunidad de rebaño? Cuando, o sea, con el cambio que hicimos hace un año ya de PCV10 a PCV13, ¿cuándo esperamos ver un impacto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al respecto para lograr que ese impacto se vea más rápidamente? Perfecto. Ciertamente lo voy a discutir más adelante en cuanto a los desafíos después, pero de una vez te voy diciendo. Chile, por ejemplo, es un país que pasó de PCV10 a PCV13 tan pronto se dio cuenta que 19A iba subiendo. Ya no me acuerdo, pero creo que ese cambio se hizo en el 2017, máximo el 2018 a comienzos. Ellos empezaron a ver el impacto apenas el año pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, muchos niños seguían vacunados con PSV10 y el 19A estaba ampliamente diseminado. O sea que nosotros nos vamos a demorar un tiempo largo, pero esto se va a ver afectado porque tengamos unas buenas tasas de cobertura que tú acabas de decir, y más adelante pronto tengo un par de slides que no son las mejores. Y segundo, porque no solamente es cobertura, sino es acceso. Y muy importante que no estamos aplicando dosis de catch-up. Y el no poner catch-up y el diferenciar dos cohortes, los que nacieron de mayo del 2022 para atrás con PSV10 y los otros con PSV13, es un signo de inequidad gigante. Nosotros debemos hacer catch-up y tal vez más adelante habrá un slide donde les voy a mostrar la experiencia con catch-up de diferentes países del mundo para que vean lo clave que es eso. No olviden que la vacuna más importante del neumococo, por supuesto que todas lo son, es la vacuna de refuerzo, la del segundo año. Entonces, digamos que el tener esa vacunación bien al día, el niño con acceso, buena cobertura, catch up y, claro, vigilancia. Porque es que la vigilancia en Colombia, nosotros sabemos hartísimo de neumococo por el grupo, por la red Neumocolombia. Eso no es estatal. Eso no es de laboratorios, es un grupo de expertos de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la ASIN que decidieron unirse y cada vez están metiendo más hospitales y nos han dado toda la información posible. Es un trabajo muy meritorio, pero de académicos y de sociedades científicas, nunca del Estado. Aquí no tenemos vigilancia del impacto de nuestras intervenciones. Perfecto. La doctora Muñoz nos hace una pregunta que viene como para abrebocas de lo que tú vas a hablar más adelante, que es cómo se hace el catch-up y a quiénes se recomienda. O sea, si un niño de 4 años recibió el esquema PAI normal, debe tener el refuerzo de neumococo y cuál neumococo. Yo creo que de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, Sí. espero, ¿no? Sí, pues si tenemos tiempo, pero entonces para contestarle una vez una cosa sencilla. Nosotros quisiéramos hacerle catch-up a todos hasta los 6 años. Y además, vacunar con PCV13 a todo mayor de 6 años y hasta 18 con cualquier factor de riesgo, ¿cierto? Eso es como lo lógico. Con PCV10. Algunos
pudieron recibir la PCV13 de una manera muy incompleta. Eso sería lo ideal. Pero por lo menos tener catch-up hasta los 2 o 3 años sería un paso inicial muy importante, ¿cierto? En esas estamos. Bueno, ¿y cómo hablamos entonces de inmunidad de rebaño, de la protección directa, de la protección indirecta, y cómo vemos ese impacto que tiene la vacunación específicamente en esa protección? Bueno, yo quiero que me tengan 2 o 3 minutos de paciencia para contarles algo teórico para que después lo apliquemos de manera práctica. Y esto que estoy tomando es una fusilada, esto no me lo inventé yo nada, del doctor Dagan. ¿Ustedes conocen? No, pues obviamente con Dagan me voy a inventar. Pero esto lo acaba de presentar y quiero compartirlo mucho, lo voy a compartir también en Barranquilla el mes entrante sobre esta charla, porque esta es una plenaria que da Dagan en donde nos dice, mire, ¿cómo mide uno el impacto? Porque yo acabo de hablarles, todas esas diapositivas iniciales fueron impacto. Entonces miren ustedes cómo es muy interesante esto. Hay una protección individual. Yo estoy protegiendo al paciente que hoy vacuné o que hoy recibió vacuna. Y para eso tengo 2 factores que influyen. La eficacia y efectividad contra enfermedad invasiva o mucosa. Claro, que la vacuna sea eficaz o efectiva, que era lo que nos pasaba antes, que no teníamos la más eficaz y efectiva. Y relacionado con eso, la cobertura de serotipos. Sea 7, sea 10, sea 13 o sea más de 13. Ese es individual y está bien. Pero ¿cómo tenemos la protección indirecta, la protección de rebaño, la protección de la sociedad, que a la vez haga una circulación reducida de serotipos? Lo tenemos por 3 factores. La cobertura vacunal en la población, la cobertura de serotipos de la vacuna que se use, o sea, parecido a la de la protección individual, y finalmente, y muy importante, y tal vez este es uno de los mensajes claves, la eficacia y efectividad contra la portación en los portadores principales. O sea, les voy a adelantar algo. Lo más importante de una vacuna neumocóxica, ya a nivel de esquema universal de un PAI, es la eficacia que tenga contra portadores. Eso es clave. Entonces, las dos, sumando protección individual y protección indirecta, nos da el impacto total de la vacuna. Pero concentrémonos en mirar las 3 factores, estos de aquí arriba, que influyen sobre protección indirecta. Es verdad que tener mejor cobertura, bueno, obviamente la indirecta también produce protección individual. Es verdad que tener mejor cobertura genera protección indirecta, mírenlo ustedes acá. Esto sí ya no es de Dagan, esto lo complementé con otras cosas. La cobertura vacunal genera mayor protección indirecta y eso está estudiado en muchas partes del mundo. Pero como dice en la diapositiva, la asociación, hay una asociación reversa sustancial entre la cobertura y la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva. Sin duda, obviamente, a más cobertura, menor enfermedad neumocóxica invasiva y menor neumonía. Pero hay protección indirecta sustancial a niveles relativamente bajos de cobertura. Antes decíamos que para que hubiera protección indirecta, lo que decíamos con COVID, ¿se acuerda? Tiene que estar protegido más del 90% de la población y se pensaba que en neumo también era así. Las buenas noticias es que no. Con que tengamos 50% de cobertura efectiva podemos prevenir hasta el 72% de la enfermedad invasiva y con 90% prevenimos hasta el 92%. Entonces eso está a nuestro favor, pero cobertura es clave. Los segundos son los serotipos. Miren los serotipos ahí que generan protección indirecta, pero sí protejo contra ellos. Y este estudio que fue presentado el año pasado en Toronto, pero que ya está publicado, muestra, y aunque es un poquito apretado, venga, se los muestro, 32 países que ponían PCV13 y 8 países que ponían PCV10, pero esquemas muy maduros. Y estamos viendo cuáles son los serotipos en los pacientes con meningitis neumocóxica en esos países. Pero miren la cantidad de pacientes con meningitis neumocóxica. Y estamos viendo cómo en PCV13, si se ponen las gafitas, van a ver ahí, aquí arriba, que los serotipos más frecuentes pues no están en la PCV13, pues no puede proteger. 15B y C, 8, 10A, y por acá en las personas mayores de 5 años puede haber el 3. Pero cuando usted mira el PCV10, esto es muy importante para nosotros porque esto fue lo que publicaron el grupo de Germán Camacho, ustedes ven exactamente eso. Miren, el rojo brillante son las vacunas que están en PCV13, pero no en PCV10. Y en esos países con 1.100 casos de meningitis, en Colombia se publicaron más de 80, la mayoría eran 19A, 6C y 3, que no estaban cubiertos por PCV10.
tanto en menores de 5 años como en mayores de 5 años. Entonces, claramente la cobertura tiene que ver. Miren esta diapositiva tan interesante. Nuevamente, esto no es Colombia. Estos son muchos países como Colombia que usaban PCV10. Y tapadito en moradito están los países de PCV13. Solo quiero que vean la diferencia entre los serotipos más frecuentes en menores de 5 años y mayores de 50 años cuando se usaba PCV10. Todo era 19A, 6C, 3 y los otros eran serotipos no vacunales, que tampoco estaban en PCV13, o sea, no se pudieran proteger por PCV13. Miren los países PCV10, miren la diferencia tan importante. Esto que yo dibujo ahí en azulito es el reemplazo de serotipos vacunales por serotipos no vacunales, que en ese caso es la carga de enfermedad por no estar poniendo la vacuna adecuada. Y esto no fue solo Colombia, sino miren en la parte de abajo la N, la cantidad de pacientes en el mundo entero que fueron sometidos o que estuvieron sometidos a eso. Y lo terminamos de ver ahí. Hay un incremento rápido y sostenible, 19A, cuando el país pone PCV10. Y obviamente tienen que haber es una gran vigilancia. Y esto era lo que mostraba Colombia desde hace tiempos. Parte final de esto de los serotipos en Israel, en enfermedad invasiva, miren ustedes, allá ponen PCV13, cómo los serotipos más comunes son los que están a la izquierda, que cuando hablemos de las nuevas vacunas saben que son los que tenemos que cubrir. No es un problema nuestro por ahora, pero tenemos que estar enterados de esos serotipos. Son los más frecuentes universalmente. Y estos que quedan acá son algunos de enfermedad residual, que son serotipos PCV13 que no son tan fáciles de evitar completamente, como el 19F y el 3. Entonces, finalmente, para decir una cosa también teórica importante, la protección indirecta, en verdad el efecto de las vacunas por protección indirecta no se hace por anticuerpos, se hace por células B de memoria. Y ese también es otro dato importante porque la protección contra la aportación se debe hacer es con el refuerzo, que es el que incrementa las células de memoria. O sea, no se gana nada con que usted tenga un paciente con 3 dosis en los primeros 6 meses o con las 2 dosis si no le ponen el refuerzo. Y lo clave es que la vacuna que menos ponemos es la de refuerzo. O sea, hay que insistir mucho en ese refuerzo para que podamos de verdad generar la protección indirecta. Y lo mismo, no los quiero cansar, pero esto es tema para charla más larga, pero la disminución de tasas de portación en nasofaringe o orofaringe depende del refuerzo del segundo año. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros tengamos debe ser basado en eso. Y el otro punto es la eterna discusión de 2 versus 3 dosis, el 3 más 1 o el 2 más 1. Es evidente que poner 3 más 1 es mejor que poner 2 más 1. Y el paciente que tiene acceso a 3 más 1, aplíquenle 3 más 1, porque es que a veces esto suena un tema como difícil de manejar a nivel a nivel general. En un país, a nivel de un PAI, 2 más 1 está perfecto, pero 3 más 1 como protección para ese niño el primer año, evidentemente es mucho mejor. Pero cuando se pone el refuerzo, los dos pacientes se igualan, ¿cierto? Entonces, obviamente, estamos hablando de la protección individual versus la protección de grupo. En un esquema masivo de un Plan Nacional de Inmunización, el 2 más 1 está perfecto. En un esquema individual, 3 más 1 siempre va a ser mejor que 2 más 1. Entonces, esa era una parte teórica que me daba pena meterme en eso, y quitar mucho tiempo en eso, pero es que María Isabel, si no entendemos esa parte, no vamos a entender por cómo disminuimos la aportación nasofaringea, que es a través del refuerzo del segundo año de toda la población. Por eso es clave que insistamos tanto en ese paciente. Claro que le ponemos las 2 primeras dosis o las 3. Y lo otro, los esquemas 3 más 1, que son un poco satanizados porque se dice, bueno, eso es igual que 2 más 1. Eso es como papiloma. Cuando papiloma sea una sola dosis, obviamente la protección no va a ser igual que con 2 dosis, pero puede que a nivel masivo, pues nos sirva para un país con menos recursos. Pero 3 más 1 evidentemente protege más que 2 más 1. Claro, claro, claro que sí. Y lo importante de esto es entender que si tenemos buenas coberturas vacunales, obviamente esa inmunidad de rebaño nos va a ayudar a que el 2 más 1 sea suficiente y sea perfecto para el país, digamos, y está disponible. Entonces es terrible es que no estemos poniendo esas vacunas de refuerzo. El refuerzo. Exacto. 2 más 1 es perfecto si se ponen los refuerzos. O sea que ojalá la cobertura del segundo año
sea mayor que la del primer año. Estamos hablando mucho de impacto aumentado de las vacunas neumocóxicas conjugadas. ¿Qué significa o en qué consiste ese impacto aumentado y en qué incide, por ejemplo, en la resistencia bacteriana, en otra cantidad de cosas que estamos viendo que van mucho más allá de de la simple mortalidad por enfermedad neumocóxica invasiva, sino todo el impacto agregado que tiene el tener buenas coberturas de estas vacunas y lo que está pasando con las vacunas nuevas? La belleza de las vacunas neumocóxicas conjugadas es que tienen una cantidad de valores agregados al solo ponérselo a un paciente y generar protección directa. O sea, nuevamente, si vacuno a un paciente y no le va a dar meningitis, neumonía, enfermedad invasiva, qué buena cosa. Pero ya hemos hablado del primer impacto, que es este de la protección indirecta, que citamos aquí la parte teórica. El segundo impacto es que las vacunas neumocóxicas disminuyen la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Obviamente, si yo disminuyo estas enfermedades, pues vamos a usar menos antibióticos y va a haber menos resistencia. Pero además porque, como veremos más adelante, las vacunas neumocóxicas tienen una interacción con la protección con los virus, así como las vacunas virales, que ahora influenza, virus sincitial, cuando venga el mismo COVID, seguramente también protegen contra neumococo y ya veremos por qué. Y finalmente, porque evidentemente las vacunas neumocóxicas también protegen contra otitis, sinusitis y claro, conjuntivitis neumocóxica, que a nadie le importa porque eso no mata a nadie, pero que es también importante. Y Dagan mostró un estudio hace unos años de disminución de conjuntivitis neumocóxica. Entonces déjame mostrarte algo muy rápido de protección directa e indirecta. Miren, esta es la protección directa o indirecta en portación nasofaringea y en enfermedad neumocóxica invasiva. Fíjense ustedes en la diapositiva de abajo, la del lado derecho, la disminución de la enfermedad en adultos mayores de 65 años que no están vacunados. Miren desde PSB7, que es la anaranjada, cómo cayó la enfermedad. PSB13 también la hace caer adicionalmente, pero lo clave es que la PSB13, pues porque es la que hay en los planes de inmunización, induce reducción de serotipos vacunales en nasofaringe, como ya vimos. ¿Cómo? A través de la inducción de células B de memoria. Esta reducción en portación produce reducción de transmisión y un efecto protector, ojo, en los dos tipos de protección de rebaño, tanto en mayores, adultos mayores como en menores de 2 meses. Los niños menores de 2 meses les da neumococo. Y miren el efecto tan fuerte en un país que ha estudiado esto como Israel. Esto es solamente el efecto directo e indirecto de la vacunación masiva infantil. Miren acá. Aquí donde está el cuadradito rojo, esos son menores de 5 años. Entonces, claramente ven en gris los serotipos 13, ven la disminución de la enfermedad completa y algo de aumento de los serotipos nucleados en la vacuna. Pero miren acá en menores de 5 años, que son los vacunados. Ahora miren al otro lado, en todas las edades, también la caída es impresionante de los PCV13 y de la enfermedad en general. ¿Cómo es esto posible? Porque influye mucho en todas las edades. Miren los mayores de 65 años. En Israel no se le pone PCV13 a los mayores de 65 años. Y fíjense aún la caída, ¿cómo la ven? Y mírenla en todas las edades. Nosotros nos beneficiamos, así no tengamos 65 años, de la vacunación masiva. O sea, la reducción de enfermedad neumocóxica masiva se ve por los serotipos de PCV13 en todos los grupos de edad. Y este efecto directo e indirecto también tiene que ver con el tipo de esquema. Este es un estudio que fue publicado en el 2014, pero que sigue siendo muy interesante, porque el beneficio indirecto de un esquema duradero, además de un esquema infantil 3+1, se ha demostrado para enfermedad invasiva, para aportación nasofaringea y para neumonías. Los esquemas 2+1 o 3+0 han demostrado el efecto solamente para enfermedad neumocóxica invasiva. Entonces, también nuevamente una razón más para saber que si hay acceso a más vacunas. Por eso los gringos no han puesto 2+1 y muchos países mantienen 3+1. Pero obviamente hay un impacto presupuestal y no vamos a pelear por eso. Y finalizar con otitis. Esto ya es viejo, esto es de Dagan, del grupo de Ben Shimol, en 2016. La caída de otitis media neumocóxica del 82% cuando se pone PCV13. Pero lo más sorprendente, la caída de Haemophilus influenza. Es lo contrario, la vacuna que protegía contra Haemophilus era la PCV13. ¿Por qué? Porque disminuía ese estadio de vida en que la primera infección, la primera otitis de un niño usualmente es neumocóxica,
pero la segunda, la tercera y la cuarta, cuando hacen otitis recurrente, casi siempre es hemófilus. Entonces, al disminuir la primera, caía eso. Y esto se acaba también de presentar hace poco en la reunión ahorita de febrero, en la que ven, esa es la caída de otitis media en los niños. Mire la incidencia, cómo ha disminuido entre un 11 y 14%. Muchos dirán, bueno, eso no es tan importante. ¿Cómo que no? Disminuir 11 o 14% las otitis. Y cuando es neumocóxica, el 80%, ¿no? Y finalmente, este es el tema de la caída de la resistencia antimicrobiana. Vean ustedes acá tanto PCB13 aquí en azul como países PCB10, cómo la resistencia del neumococo cae cuando se aplica la vacuna que se necesita en ese país. Y esto es un modelo teórico que dice que implementar de manera universal vacunas PCBs pueden prevenir casi 24 millones de enfermedades manejadas con antibióticos cada año. Y ni más ni menos esto es lo que pasó en Estados Unidos. Miren la caída de la resistencia a macrólidos, tetraciclinas, cefalosporinas, penicilinas con el paso de los años. Y la caída es básicamente en menores de 2 años, que coincide con la aplicación de las vacunas. O sea que la introducción produce reducción de formulación de antibióticos. Pero en Colombia pasó lo contrario, y es en los países donde puede pasar todo lo contrario, que al aumentar las vacunas, los serotipos en PCB13 y no cubrirlo, sucede lo contrario, que la resistencia se incrementa si se continúa la utilización de PCBs que no cubran los serotipos más comunes. Y sobre eso hay que tener bastante cuidado porque se oyen rumores que vamos a tener vacunas que cubran 19A, pero que no cubran 3, que no cubran otros serotipos. Y miren, la resistencia en Colombia actual de neumococo es increíblemente alta. Los países que nos rodean tienen resistencias mucho menores. Miren los serotipos, los neumococos que producen no meningitis, y son más de 1000 neumococos colombianos, donde las resistencias siempre están entre 30 y 40%, para no hablar de resistencias a ceftriaxone. Y en meningitis, pues lo mismo. Y Germán nuevamente y el grupo de la red. ¿Sí ves esto? Sí, Porque claro, es 19. Y mira, Sí. Marisabel, la última columna, 2017-2021. O sea, todo lo que es azul clarito, este de abajo, son los 19A sensibles. Y todos los de ahí para adelante son resistentes a 1, 2, 3, 4 familias de antibióticos. O sea, este es el monstruo que creamos por no poner la vacuna que era, y Iván Felipe Gutiérrez lo mostró en el estudio de ellos de neumonía de Bogotá, que fue publicado en Vaccine, ni más ni menos, y donde se mostró, miren cómo se aumentó el PCB13, que es el aguamarina, pero miren la resistencia de esos. Aquí lo que pasó es que pasamos, antes de la vacuna, de tener 8% de resistencia en neumonías neumocóxicas confirmadas por cultivo, a tener 21%. Y de tener resistencia de 1% a cefas de tercera al 8%, lo que costó en vidas y en todo eso. Miren la eritromicina y la clindamicina. Entonces, evidentemente, esto se relaciona con usar este efecto, digamos, aumentado, que es proteger contra otitis, protección indirecta y resistencia antimicrobiana, es si usamos la vacuna que necesitamos en el país. Por eso es tan importante la resistencia. Y es que ahora con todo lo de stewardship de antibiótico, de cuidar los antibióticos, de mirar y esperar en otitis media, de tratar de dilatar, entendiendo que ya los países que están siendo o teniendo buenas coberturas vacunales para el neumococo están teniendo otitis virales más que bacterianas, y que la mayoría de esas pues pueden resolverse solas, pues claramente tenemos que empezar a hacer un uso mucho más responsable de los antibióticos y conocer que este impacto de la vacunación es otra cosa, que es un punto adicional que tenemos que tener en cuenta, digamos. Sí, sin duda, así es. Y usar vacunas buenas, usar influenza disminuye la resistencia antimicrobiana, usar rotavirus, usar COVID, vacuna de COVID, usar varicela, muy importante, y seguramente usar dengue va a disminuir también mucho la resistencia antimicrobiana. Y súper interesante cómo todo se va encajando, ¿no? Además. Sí, así es. Antibióticos y vacunas se van encajando unos con otros. Bueno, y
hablando de pico respiratorio, de que estamos en pico respiratorio y esa interacción tan estrecha que existe entre neumococo, infección respiratoria viral, sincitial respiratoria, COVID, influenza, adenovirus, metanemovirus, todo lo que estamos viendo, y esas coinfecciones además que ya no son un solo virus adicional, sino son varios. Entonces, ¿cómo encaja esta vacunación dentro de lo que está pasando con sincitial respiratorio, o lo que pasa dentro del, pues en el ciclo, en el pico respiratorio, la asociación con influenza, el aumento del riesgo de morbilidad y mortalidad cuando hay más virus asociados, etcétera? María, y gracias. Mire, a todos los que están en el auditorio y cuando se lo transmitan a otros, y todos somos grandes influenciadores sobre nuestros colegas, población y todo. Tal vez esta parte es la parte más novedosa, más excitante, más interesante de lo que viene en este tipo de enfermedades. Las coinfecciones. Toda la vida hemos sabido que ha habido coinfecciones. Y estos fueron estudios iniciales. Miren las referencias 2004, 2006, 2014, en la que sabíamos que el neumococo estaba acompañado de otros virus, porque cuando poníamos vacunas de neumococo en estos estudios clínicos, y mire que son 34,000 niños, y no son gringos, no son de países ricos, esto es Sudáfrica, son los estudios de Madi, reducía la hospitalización por neumonía asociada a virus. O sea que yo le pongo a los pacientes PCV, allá ponían una PCV 9 o también una PCV 7 al principio, se disminuyó en el 34% de las, o sea, se encontraba una eficacia vacunal del 34% contra influenza A, del 32% contra virus sincitial, contra parainfluenza, contra metaneumovirus, y es un número muy importante. Entonces, eso es lo que llamamos estudios Vaccine Pro, que es difícil hacer la traducción. Si me ayudas, Marisabel, que tú en inglés eres muy buena, estudios como que al aplicar la vacuna se da cuenta que previene cosas que no sabíamos. O sea que la vacuna como que hace aparecer, como que hace una especie de sonda, que sería la traducción, para ver, para demostrar que es por eso, ¿cierto? Suena, es eso la forma de explicar esa traducción. Sí, sí, sí. Bueno, eso fueron estudios iniciales. Y luego nuevamente el grupo de Madi, y también viejito, mostró con una PCV9 cómo el aplicar esa PCV9 de nuevo en Sudáfrica hacía que hubiera una eficacia contra hospitalización por neumonía. Miren la eficacia aquí en rojo. Para influenza A del 45, para influenza del 44, para metaneumovirus del 58 y para virus sincitial. O sea, sabíamos desde el principio que aplicar vacuna neumocóxica podía disminuir hasta la tercera parte de los niños hospitalizados con neumonía viral que tenían coinfecciones con serotipos de neumococo. Pero recuerden, no teníamos FILM-Array, antígenos, no podíamos demostrar eso claramente, pero eran estudios de esta forma. Nuevamente Israel, que siempre lleva la parada en esto, ya publica esto entre el 2020 y 2022. Aprovecharon que la pandemia silenció el neumococo para decir, bueno, qué impacto tienen de verdad los virus y cómo cuando reabrimos viene la infección de todos y cómo ahora sí teniendo pruebas para hacer varios virus al tiempo, qué impacto tiene. Y esto es solamente los datos de neumonía alveolar adquirida en la comunidad, que es como un surrogado de neumonía neumocóxica, pero la que se le atribuía a virus. Entonces miren ustedes, en menores de 12 meses, en la parte de arriba, la cantidad de virus en neumonías neumocóxicas. 62% de los pacientes de Israel, cuando se reabre, que tienen neumococo confirmado, tenían sincitial también. Y 11 tenían metaneumovirus. Y 7 influenza y 5 para influenza. Pero váyanse más allá. No neumonías, o sea, infección respiratoria baja. Por neumococo, recuerden, estos son por neumococo, 27% tenían virus sincitial. Y miren los que tenían bacteriemia neumocóxica, no estoy hablando aquí de neumonía, también en 15% encontraron virus sincitial. Ahora miren los entre 1 año y 2 años, más o menos unas cifras muy impresionantes, y entre 2 y 6 años lo mismo. O sea que lo que vemos es la contribución estimada en esta diapositiva, se ve en la parte de arriba, CAP es como decir neumonía consolidada, neumocóxica, en anaranjado es virus sincitial. En azulito es influenza, en verde es para influenza. Y obviamente menos impacto con otras condiciones, pero es impresionante, estos datos son impresionantes.
Y por eso aquí solo les muestro aquí la de neumonía pulmonar. ¿Sí la ves? Sí. Miren este dibujito que yo le digo el Lego. Miren los ocres, los amarillitos. Eso es virus sincitial. Y esto es confirmado por laboratorio. Mira el metaneumo, la influenza y la parainfluenza. Y es que estamos hablando de consolidación, en donde cuando hablábamos de Sí, consolidación pensábamos solamente en neumococo, cuando no el teníamos neumococo. pruebas virales. Sí, Exactamente. sí, sí. Sí, dicen los autores de estos papers que están recién publicados Sí. que, de hecho, el de Biomedicine está a punto de salir, pero esto lo presentó en Lisboa, el paradigma de que las neumonías se manejan con tal antibiótico tiene que empezar a reevaluarse. Pero digamos, este es el resumen de lo que estos grupos dicen. Por allá en el 2010-2011 nos dimos cuenta que aplicar vacunas neumocóxicas bajaba la enfermedad por virus sincitial, que fue lo que les mostré de Madi en Sudáfrica. Hoy por hoy, cuando vino la pandemia, no hubo actividad de virus sincitial aquí en el 2019-2020 y luego comienza a llegar, sabemos que al quitar el virus sincitial no hubo neumococo y que cuando vuelve el virus sincitial vuelve a haber neumococo. O sea, que el resumen, y con esta diapositiva, si la ven, me quedo contento y duermo tranquilo de que todo el mundo lo sepa, que las coinfecciones virales, pues esa es la regla más que la excepción en la neumonía bacteriana del niño menor de 5 años. La regla más que la excepción. Que la fracción atribuible a cada virus en la infección respiratoria varía con la edad. Que dentro de ellos el sincitial es el principal responsable de neumonía y otras enfermedades respiratorias neumocócicas. Y la última, que una vacuna virus sincitial sería la vacuna contra el neumococo ideal, al tener al mismo tiempo un efecto que no es serotipo específico y al no alterar la flora neumocóxica. No nos vamos a confundir, no es que esto reemplace a las PCBs, pero una vacuna de virus sincitial no solamente es lo que se está mostrando ahora en los estudios que previos a su aprobación, sino que una vacuna podría producir esto. Ahora, por ahora vamos en vacuna en embarazada, pero llegaremos a vacuna de niños, vacuna en adultos que ya está aprobada. Entonces, fíjate que tal vez por eso digo que ese es como el tema más importante para mí en este momento, que más me emociona en neumococo y de lo nuevo que se sabe. Súper interesante todo lo que viene porque si logramos tener o sea, la carga de enfermedad por sincitial respiratoria es importantísima y la vivimos todos los años de manera dramática siempre, así que unas cosas súper interesantes que vamos a tener que estudiar mucho. Y bueno, ¿qué nos falta? Yo creo que tenemos de retos, qué va a pasar, cómo vamos, cómo logramos las coberturas, qué está pasando en este cambio y qué expectativas tenemos. Bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. La buena fue esta. Poder cambiar la vacuna, buenísima. No nos vamos a quejar. Duramos 7 años desde la primera Entonces, recomendación técnica que le hicimos en 2015 cuando yo estaba en el comité de prácticas y se pudo hacer. Bueno, lo importante es que se pudo hacer. Bueno, ¿cuáles son los retos? Aumentar la cobertura de vacunación, ¿sí? Evaluar el impacto de las vacunas sobre resistencia, que ya lo estamos viendo. La vacunación en adultos y grupos de riesgo, dejar de vacunar solo a menores de 5 años. Eso es obsoleto. La mayoría de países de Latinoamérica ya lo hacen. Yo estoy dando una charla ahora que se llama la vacunación de Colombia referente, las vacunas por fuera del PAI. Y la primera diapositiva es, seguimos teniendo el mejor país de Latinoamérica y después presento 9 países de Latinoamérica, dentro de los que incluyo no a los de siempre, Chile, Costa Rica, Panamá. Uruguay es un Ay, ejemplo. no, estoy metiendo a Paraguay, a Perú, a El Salvador, a Honduras. Nos están sobrepasando en todo. Entonces, una cosa es quedarnos con lo mismo y otra cosa es pensar que hay que vacunar a adultos, grupos de riesgo. Y lo otro, en verde, evaluar los serotipos emergentes y ver qué pasa con las PCBs nuevas que vienen. Pero en el centro, fortalecer la vigilancia epidemiológica que por ahora, como les digo, la ha hecho es las sociedades científicas. Miren, esto es muy interesante porque esta es la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños en Colombia. Y quiero que no me miren el 2019 o el 2020 fundamentalmente porque fue pandemia. Pero miren lo que pasa acá del 2014 al 2018-2019 en mortalidad por infección. Se subió en Colombia, en menores de 5 años y en menores de 1 año. ¿Y esto qué fue? Aumento de resistencia bacteriana.
¿Por qué? Por PCV10. Eso está demostradísimo, ¿no? Pues no usar PCV13. Aquí fue esto lo que el único factor asociado a que se disminuyó esta caída que teníamos y aumentó acá. Cayó en el 2020, pues obviamente vino pandemia. 2021 volvimos a subir. Vamos a ver qué pasa el 2022 y ahora con el cambio de vacunas. Esto es lo último que me pasó José Alejandro Mojica de abril del 2023, pero en estos trazadores no aparece Neumo, pero solo quiero que vean diciembre del 2022 y abril del 2023 con proyección a diciembre, que vamos bastante regular porque seguimos por debajo de 90 prácticamente en todas las vacunas. ¿Qué tenemos de Neumo? Anotado ahí, tenemos que Nacional para abril con segunda dosis de PCV 82.8 apenas, ¿no? Y esto me lo pasaste tú, Marisabel. 28 de mayo, Bogotá, PCV1 89.3 con PCV2 85.9, un poco mejor que el país, pero tú me lo pasaste con una gran heterogeneidad, ¿cierto? Había muchos amarillitos, muchos... Pero estamos en amarillo en todo, ¿no? Realmente sí, neumococo no es la excepción, casi todos sí. los trazadores y todas las demás vacunas están en amarillo. No hemos podido recuperar. Veníamos mal antes de la pandemia y ahora venimos peor. Entonces, el catch-up que me lo preguntaban antes, ¿será necesario? ¿Será conveniente? ¿Será posible logísticamente? ¿Será costo efectivo? ¿Promotor de equidad? Porque es que, pues, o todos en la cama o todos en el suelo. Porque yo nací el 1 de mayo, entonces tengo PCV13, y porque nací en abril me tocó PCV10. Bueno, pero podríamos, claro, tocaba comenzar por algo, pero podríamos promover equidad con un catch-up. Este es el impacto de la dosis de catch-up en los Estados Unidos al principio de la vacunación. Entonces, si miran las referencias son 2012, 2010, en la que todavía no se tenía catch-up porque los pacientes venían con PCV7, recuerden, y vino PCV13. Entonces, ¿les ponemos catch-up o no? Y estos datos son bien interesantes porque estos son los casos prevenidos, claro, en una población 6 veces mayor que la nuestra, pero con coberturas de catch-up de apenas 40%, 1.7 millones de casos de enfermedad neumocóxica. Y si podemos subir el catch-up al 40, 50, 80, podemos prevenir hasta 700,000 casos adicionales. Pero ese estudio, además, que es muy, digamos, un modelamiento matemático, lo que nos dice es que hay un incremento además en el efecto indirecto, protejo más a los no vacunados mayores, pero además una estrategia costo ahorradora de 730 millones de dólares en ahorro. Pero bueno, los gringos. Entonces vamos a Taiwán, porque hay ciertas similitudes para aprender. Los de Taiwán, miren ustedes este mapita de acá. Empezaron a poner PCV7 en alto riesgo, luego pusieron PCV10 en alto riesgo, luego hubo PCV13, pero no la aplicaron, sino solamente aquí en alto riesgo como el 2012 y se quedaron con PCV10 para los demás, pero empezó a aumentar el 19A como era de esperarse. Pero les aumentó fue más a los niños que tenían creo que de 2 a 5 años. Entonces hicieron algo rarísimo. Le pusieron la PCV13, fue a los niños entre 2 a 5 años, porque tenían el aumento como lo ven acá. Pero fue un experimento bien interesante porque al empezar a aplicar la vacuna disminuyó, ese es como un catch-up, porque fue poner PCV13 a los 2 años, ¿cierto? Entonces, Una sola dosis. muy interesante, hay unas similitudes ahí. Redujeron la incidencia de enfermedad invasiva de 17.8 por 100,000 a 5.5 por 100,000, reducción del 70% con el catch-up y un aumento de 37% de la protección indirecta en mayores y redujeron la incidencia de ese serotipo 19A como en un 40%. Es obvio que ahorita ya están poniéndole a todos los niños desde chiquitos la PCV13, pero miren la caída tan importante cuando empezaron a poner el catch-up acá. Cómo cayó la enfermedad en esas edades con efecto indirecto, tanto en menores de 5 años como en mayores de 50 años. Esta experiencia de Taiwán fue muy importante. Miren la caída del 19A, con solo poner catch-up. De ahí la importancia de la vacunación del segundo año. Entonces el catch-up, pues obviamente quisiéramos que se le pusiera a todos, como dijimos. Miren azulito cómo cayó todo lo que estaba en la PCV13 que no se protegía acá, se empezó a poner y mire cómo cayó en un tiempo relativamente corto. Y lo pueden ver aquí todavía mejor, porque aquí ustedes ven el 19A y la caída tan importante que tienen de 19A con ese catch-up. O sea, el catch-up es súper importante, María, ahí, y creo que, digamos, es un tema
que hay que analizar financieramente, pero que creo que es más costo ahorrativo que incluso costo benéfico. Costo ahorrativo es cuando uno incluso ahorra, no solamente cuando genera una de beneficio sobre la población, sino cuando además ahorra, le sale más barato ponerlo que no poner. Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. No sé qué haya más de perspectivas de qué otro tema nos tienes ahí Lo último, las para nuevas contar. vacunas, porque todo el mundo quiere saber qué viene. Estas son las vacunas que hay. Entonces, fíjense ustedes, PSB7, PSB10, ya la conocemos, Synflorix, PSB10 SI, esa la quiero nombrar brevemente, es la PSB10 del Instituto Serum, del Serum Institute de la India, luego PSB13, luego PSB15, PSB20, y bueno, al final como comparación la polisacaria, que no es una vacuna conjugada. Entonces, mire que la PSB10 incluyó 1, 5 y 7F, que están aquí en rojo, y que mejoró la cobertura de PSB7. Y luego la 13 incluyó los que sabemos, 6A con protección indirecta contra 6C, 19A y 3, que es esta de acá. La vacuna PSB10 del Serum Institute incluye 19A. Entonces, cuando decimos que el 19A es el único culpable, pues entonces obviamente pondríamos esa. Pero esta vacuna no pone 3, asume que no se puede vacunar contra 3, quita el 4 y quita el 18C porque se supone que han bajado mucho. Entonces se vuelve nuevamente PCB10, pero cubriendo 19A. Luego viene la PCB15 que incluye 22F y 33F y la PCB20 que incluye 8, 10A, 11A, 12F y 15B. Y estas vacunas apuntan a diferentes serotipos. Lo que estoy mostrando en la diapositiva son el potencial de invasividad de cada serotipo. Ese se mide comparando qué tanto un serotipo es capaz de producir enfermedad invasiva versus qué tanto es capaz de producir colonización. Y entonces, miren, lo que quiero mostrarles ahí es que todo lo que sea por encima de rojo son serotipos más invasivos y lo que sea por debajo son serotipos que causan más colonización. Estos no son los serotipos PCB13. Aquí está el 19A, el 3, el 6C y el 6A. Miren lo que pasa con el serotipo de la 15. Son en general bien invasivos, están por encima de la línea roja. Los de 20 tienen de todo, desde altísimamente invasivos como 12, 8, 22, perdón, este de acá que es el 10A, hasta algunos que causan más colonización, pero que son importantes. Y estos son los serotipos que en diferentes partes del mundo han venido como causando más infección. Aquí está 22F, 23F, todos estos son como los que hay que aprender, pero ninguno es tan notable como lo fue el 19A en su momento. Pero eso va cambiando de acuerdo a país, de acuerdo a edad. Entonces, ¿qué les traigo? Datos los últimos americanos, donde ustedes pueden ver cómo la enfermedad por serotipos no PCB13 ha venido en aumento. Y entonces, ¿con qué cubrimos? Con PCB15 o con PCB20. Y miren la proporción adicional que se puede cubrir. Con PCB15 cubriríamos 15% más, con PCB13 otro 13% más, eso para el 2021. Por eso en Estados Unidos, no sé si lo tienen presente, pero este es el último esquema que todos conocemos de vacunación, donde ya no está PCB13. Aquí dice PCB15, perdón, no traje la última versión, dice PCB15, PCB20. O sea, la vacuna PCB13 ya se iguala a PCB15 y este año fue aprobada la PCB20. Pero eso es allá. Miremos qué pasa en el mundo. Porque de pronto ustedes piensan que esos son vacunas solamente para el primer mundo. Aquí tengo África, Europa, el Oriente Medio, Latinoamérica, que es pago, o sea, América, y el West Pacific. Y miren ustedes la cobertura de Synflorix o PSB10. Nótese que yo no le puse el nombre, esto también lo presenta aquí Klugman hace poquito, donde ustedes ven que la cobertura de PCB10 en África y en Europa es notablemente menor que en otras partes del mundo. Y por eso muchos países han ido a PCB13, que lo ven acá. ¿Y cuánto más cubriría PCB10 y PCB15? Bueno, aquí pues no pusieron, sino PCB25, que esa no la estoy nombrando hoy, pero esta está hasta ahora en fase 2. Pero miren Latinoamérica. O sea, si nosotros fuéramos a decir coberturas ahorita, pasaríamos de 26 de PCB10, de la vacuna hindú que les acabo de decir, 40 a 50 de PCB13, y si pusiéramos PCB20 sería 65%. Pero miremos Colombia. Y digamos, este ejercicio lo hice mirando
todos los serotipos vacunales 2015-2021, ¿qué agregaría al Synflorix que hemos puesto? Miren las coberturas ya tan bajas que tenía Synflorix al final. Obviamente fue una vacuna muy buena que cubrió los serotipos que tenía que cubrir, pero ya adicionalmente no cubría nada más. PSB13, miren la gran diferencia y por eso el cambio tan importante. Esta PSB10 India sería un retroceso claramente. Si nos fuéramos para allá, vendiendo la idea de que protege contra 19A, habría un retroceso. ¿Qué le agregaría PSB15 en este momento? Muy poquito. Pues básicamente eso no es porque la PSB15 no es importante, sino porque nosotros somos vírgenes a PSB13. Tenemos un buen tiempo para poner PSB13. Y la PSB20 aumenta otro poquito, pero pues por ahora en Colombia no mucho. En los Estados Unidos, en un país maduro para PSB13, solamente esos son números apretados, pero lo dejo acá. El incluir nuevas vacunas, y por eso ya las han aprobado, previene este número de consultas con PSB15 de 103.000 a 168.000 consultas y de 90.000 a 150.000 prescripciones de antibióticos. Y la PSB20 previene todo esto, que es 4 a 5 veces más que la PSB15. De forma que eso era lo que quería mostrarles y de pronto, María, y yo dejaría este resumen para hoy y oigo, claro, preguntas, pero quiero pasar rápidamente por estas conclusiones. Que el componente más importante para inducir protección poblacional es el impacto en portación nasofaringea. Y recuerden que el impacto en portación nasofaringea de serotipos vacunales depende de coberturas vacunales, serotipos incluidos en la vacuna y, ojo, la dosis de refuerzo. Que la dosis de refuerzo es la tercera conclusión, funciona básicamente por la inducción de células de memoria específicas y no tanto de anticuerpos. Que las PCBs, al ser vacunas selectivas, pues son sujetas al reemplazo de serotipos y que luego de la implementación de PCB13 ha habido unos serotipos en los países no vacunales que toca cubrirlos con la 15 o con la 20 o con la 25, pero eso en Colombia todavía no está pasando, va a pasar inevitablemente. La introducción de PCBs que cubran más serotipos sin disminuir los cubiertos, sin echar para atrás, permitirá un control de la enfermedad residual que sigue matando el número de niños que les mostré. Y finalmente que existe una necesidad para los países ya con programas más maduros de PCBs de espectro extendido. Todavía no conocemos el impacto clínico de estas vacunas que ya están aprobadas, ya tienen nombre propio. Esta vacuna se llama Vaxneuvance y ya dentro de poco la vamos a tener en Colombia, la PCB15, y la PCB20 en esta porción del mundo se llama Prevenar 20. Entonces, eso es lo que quería resumirles, María. Y yo creo que con eso quedamos como haciendo el curso completo. A ver, sí, tengo el micrófono abierto. No tengo preguntas por ahora. Yo quería que ampliaras un poquito de la información que tenemos con respecto a cómo hacemos, o sea, qué estrategias estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar las coberturas vacunales, entender un poco cuál es la razón por la que no estamos siendo, o sea, logrando lo que estamos haciendo. Han hecho una campaña súper importante de sarampión, rubiola, y con eso lograron algo y fue la razón del cambio a los 18 meses de la MMR y con eso logramos algo de mejora en las coberturas, en el refuerzo de los 5 años de la MMR, que estaban todos los trazadores bajitico, pero seguimos todavía muy mal. ¿Qué podemos hacer nosotros como pediatras, aparte de hablar de vacunas y de saber un poco más de vacunas, para lograr que esas coberturas mejoren? Porque es que yo no siento que sea tanto como de rechazo a la vacunación, siento que hubo, o sea, no pienso que estemos llegando a los extremos que han tenido países como Estados Unidos de rechazos a la vacunación realmente, sino lo que siento es que no estamos como tocando el tema todo el tiempo. O sea, ¿cómo hacemos para que esas coberturas sean mejores y que Bueno, asumamos la responsabilidad de eso? la pregunta del millón, María, y porque llevamos hablando de recuperación de coberturas desde el 2020. Por eso. Y aunque hemos logrado algo, no lo hemos logrado de manera completa y no hemos llegado a los niveles que traíamos antes. Solamente para acordarles que en Latinoamérica en general desde el 2015 veníamos bajando y que era la región del mundo que más había bajado en coberturas, ya teníamos problemas. Colombia no estaba tan afectada, pero también estaba afectada.
Yo pienso que además de la parte macro, en la que sí creo que nuestras autoridades se quedan cortos, en el sentido de no conseguir aliados estratégicos, comenzando por nosotros. Nosotros somos, deberíamos ser aliados naturales, pero en realidad no hay una conexión muy grande entre gobiernos, autoridades de salud y grupos pediátricos. Se trata de hacer cosas, pero más bien a veces hay como unos celos, como unas cosas que como sociedades hemos tratado de abrirnos para educar vacunadoras, todo lo hemos hecho, pero necesitamos que eso fluya a nivel de autoridades que se comprometan claramente al mismo mensaje que nosotros damos. Ese es el primero. Segundo, creo que sigue habiendo muchas fallas en comunicación. O sea, que, a ver, las vacunas necesitan comunicación asertiva, comunicación positiva, no decir que uno se va a morir de tal cosa, sino lo que le previene, las cosas buenas, como tantas cosas en las que la gente decide hacerlo. Pero el problema es que la gente tiene fatiga de pandemia, pero además de fatiga de pandemia, como un pensamiento, y todo, creo que todos lo vemos en la práctica todos los días, en que usted le propone que se ponga influenza y el paciente en el 2020 se la ponía universalmente y le traía a todo el barrio para ponérsela y este año, si acaso se la ponen al niño, pero nadie más piensa en aplicársela. ¿Por qué? Porque también hay como una confianza, como una cosa que ya pasó, a pesar de que vean que en el noticiero dice que hay pico respiratorio. Entonces vean ustedes que las cifras de vacunación de COVID no aumentan, pero porque no se une esa oportunidad que nos da la pandemia, que es decir, las vacunas nos tienen viviendo en comunidad de nuevo, ¿por qué no seguimos aplicando vacunas? Entonces, como que tiene que ser, ahí hay unas dificultades en el engranaje, en la comunicación, que puede que no le llegue a mucha gente y a veces también teniendo que utilizar las redes sociales y todo lo nuevo, a veces como que, por el contrario, algunas cosas que he visto yo de redes sociales como que más bien segmentan hacia los que ya están vacunados y el no vacunado no, nunca le llega ninguna información. Entonces, esas cosas son muy importantes. Nuestro trabajo también es clave porque si bien yo estoy seguro que todos los que estamos acá somos extraordinariamente pro vacunas, mucho médico no es pro vacunas. No digamos que es antivacunas, pero comentarios que yo he oído entre colegas, no estoy hablando solamente a nivel de médicos generales, sino especialistas, tal vez no en pediatría, pero especialistas que tienen mucha influencia sobre vacunación, como decir, mira, yo pensaría que es influenza, ese papiloma, de pronto sí, de pronto no. Sí, tal vez sí, pero yo no estoy tan seguro. ¿Por qué no revisa? Ese comentario ya hace que no hagamos nada. Tú sabes que los pediatras tenemos que ser tremendamente proactivos con las vacunas en todo aspecto. Cuando nos preguntan del COVID, decir claramente cómo es, siempre con una frase sencilla, como induciendo mucho a la gente a hacerlo y pues aprovechando la confianza que le tenemos al paciente. También hay mucho problema con hallar los no vacunados. Entrenando vacunadoras, alguna me decía, doctor, a veces puedo gastar 3, 4 horas en vacunar a un niño de un sitio muy deprimido en que por fin pude meterme a esa casa y vacunarlo. Pero cuando llego me regañan porque no cumplí el número de vacunados o porque abrí un vial y solo gasté una dosis, pues si no había nada más por vacunar. Pero ese niño para mí lo era todo. Entonces, ese tipo de mirar las cosas de esa forma. Y finalmente, ponerle a la vacunación un estatus de desarrollo social. He estado en una serie de países recientemente, por ejemplo, en Panamá, en el Congreso Panameño de Pediatría el año pasado, yo tenía que dar una charla y la charla anterior a la mía era que mostraban el resultado de poner vacuna de COVID e influenza al tiempo, que era obligatorio. Sí. O sea, que más bien era el que decía, mire, yo no me las quiero poner al tiempo, el que no se la ponía. Pero a todo el mundo era COVID e influenza al tiempo. Si ven la facilidad que le dan, aumentaron casi 40% la cobertura de vacunación. Sí, es eso, como decir, Paraguay estos días se está poniendo en toda parte. Estamos progresando. Bueno, tienen ministro de salud pediatra. Estamos poniendo hexavalente a celular a todos. Estamos poniendo influenza tetravalente a todos. Estamos poniendo VPH a niñas y a niños y lo ponen en las propagandas. Eso cualquier político con 2 dedos de frente sería maravilloso.
pero no, aquí nos quedamos en el mismo, tenemos el mismo mejor esquema en Latinoamérica, bla, 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 y pues no es así, simplemente aceptemos la realidad, estamos quedándonos. Y entonces hay un mensaje en el que uno de estas charlas todas actualizadas y en lo que son inequitativas porque le llegan solo a una población pequeña. Eso es mi concepto y lucho mucho con eso y creo que como sociedades pediátricas tenemos que ser muy proactivos en mantener una excelente relación con las autoridades, pero también en pararnos y decir, les hacen falta cosas, queremos trabajar juntos, pero también tenemos que levantar la voz y decir, nos estamos quedando atrasados, no estamos haciendo las cosas como son, porque hasta ahora hemos sido un poquito, a ver, como conciliadores, como en qué les ayudamos, y no, hay que manifestarse y hablarlo claramente, me parece a mí, es mi opinión. Pero, por ejemplo, hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, ya cuando uno habla con las vacunadoras que vacunan PAI, por ejemplo, las vacunadoras extramurales o las vacunadoras que están trabajando en el campo, pues de verdad teniendo que hacer lo que tú contabas, que es conseguir un paciente y lograr entrar y lograr abrirle la puerta y etcétera, etcétera, están diciendo más bien que el que menos está recomendando, que muchas veces Sí, ellas quieren y el pediatra está echando para atrás la recomendación o el médico general. de Eso acuerdo. por un lado. Pero por otro lado también hemos logrado una cosa que me parece importantísima, que es que ellas ya no están, antes, hace unos años, nos pasaba muchísimo a los vacunadores, decíamos, decían, es que el esquema está completo. El esquema está completo según quién. O sea, está completo el esquema PAI o está completo cuál. Y ya ahorita están mucho más abiertas a decir, existe la vacunación complementaria, existe la posibilidad de vacunar con otras cosas distintas. O sea, ya no es una cosa que es, o sea, claramente no está dentro de los lineamientos y no está dentro de las recomendaciones, pero ellas ya no están satanizando la vacunación complementaria como si fuera una cosa negativa, que durante mucho tiempo existió esa interrelación que no era tan positiva, y yo lo que siento es que están entendiendo mucho más que podemos trabajar en equipo y que si yo estoy recomendando la vacunación, enseñando de vacunación, hablando de vacunación, el tema se da de manera mucho más fácil para todos. O sea, lo que estamos buscando es lo mismo, que es proteger a los niños y proteger a los adultos, digamos, y hacer la vacunación para el esquema de la vida. Ya no se habla del carnet del menor de los 5 años, que era hasta los 5 años y no más, digamos, sino ya estamos hablando mucho más de, pues todos nos acostumbramos a cargar nuestro carnet de vacunación para COVID, para que nos dejaran entrar a cine, pero necesitamos saber que tenemos el esquema completo de vacunación todos, ¿sí? Y si nosotros no nos estamos vacunando como nosotros y nuestro círculo cercano, pues mucho menos van a hacerlo el resto, ¿no? Así es, totalmente. Por ahí hay una pregunta, yo no he visto eso, ¿tú lo viste? Que existe la posibilidad de PCV10 o PCV3 en el carnet. No, no, Yo no, no no. lo he visto. No, no sé si en el carnet, pero la vacunación de niño, tanto en esquema primario como en refuerzo, es PSV13. Ya en este momento ya no hay, pues ya creo que se acabaron, de pronto hay algún remanente en alguna parte para los de las cortes, pero ya prácticamente, o sea, ya eso ya terminó, ya llevamos un año desde el inicio, ya deberían estar todos vacunados con PCR. Razón de más, porque es ya más sencillo, de hacer catch-up, de ponerle a todos al menos un PSV13. Eso sería muy importante. Sí, a mí me parece que además lindísima la evolución en Taiwán como Mm, mostraste cómo lograron y cómo llegaron a eso. Porque estos sí, experimentos o esas cosas que hacen los países y las naciones nos sirven para mirar de verdad qué pasó. claro. Y se Y parece el para caso de tomar nosotros, decisiones, exacto, se con parece un todas las montón. diferencias de un catch-up que pusieron en pacientes vacunados con PSV10. Pusieron un catch-up de 13 a todos esos niños de esa edad y el efecto fue inmediato. Es que esa parte de las células B de memoria es clave y eso lo induce mucho la PSV13. Y seguramente muchos de estos niños que tienen PSV10, que están cubiertos parcialmente con los serotipos, ponerse un PSV13 va a ser totalmente costo efectivo y va a ser muy importante para disminuir la infección. No, y el efecto rebaño, o sea, todo lo que implica de ahí para adelante a todos los demás. O Así sea, es. bueno, pues nada, yo creo que no veo más preguntas. Me parece que ha sido muy, muy productiva la conversa, muchas cosas nuevas muy interesantes. Eh, y pues muchas gracias como siempre, Carlos, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos
en todos estos temas. Te agradezco muchísimo por tu presencia, gracias a todos por estar acá y los invitamos la próxima semana y mañana a los pacientes a la charla de pantallas, que es súper importante el tema de pantallas. No, buenísimo. Me encantó ver en la lista cantidad de amigos que quisiera ver personalmente y todo eso, pero por lo pronto, pues por acá nos seguimos viendo cuando me quieran llamar. No, un abrazo y muchísimas gracias por estar siempre dispuesto y por ayudarnos siempre. Muchas gracias. Un abrazo Chao, grande. buenas Chao, chao. noches. Cuídate.